¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. Lice. Buenas Buenas noches, noches. licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compitas. Buenas noches, Lice. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo Buenas saludarles, noches, esperando licenciado. pues que se encuentren muy bien. ¿Cómo están? Muy buenas noches. No se olvidará, por favor, de presentar documentos, actas, certificados si tal vez nos hace falta. De igual manera, por favor, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes. También recordarles, ¿no? Nuestra querida rectora, la profe Lolita, a cada uno de ustedes también les ayudó y por ende puedes estar pendientes en todas las actividades que tenemos que realizar, ¿no? Obviamente recuerden que ustedes ya están en tercero y por ende pues su proceso es un poquito más rápido y de igual manera tenemos que tener tanto actividades, documentos, pensiones, actividades en la tarea, tratar de tenerlas al día, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la civilización de los incas, ¿no? Como ustedes saben, la cultura de los incas prácticamente fue una gran civilización que estuvo ubicada en América del Sur, ¿no? Y obviamente pues contaba con algunos territorios, contaba directamente con una gran cantidad de habitantes y sobre todo, ¿no? También dejaron grandes construcciones, elaboraron directamente diferentes obras de arte, pero sobre todo directamente las podemos determinar y detallar a las características que poseemos en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, este territorio, en la imagen que justamente la estamos observando, ¿cómo se llama este sitio o este lugar? Machu Picchu. Muy bien, excelente, Machu Picchu. ¿En qué país se encuentra esta construcción? Perú. Perú. En Perú. En Perú, Perú. Lice. Se encuentra en Perú. Excelente, muy bien. También podemos identificar, ¿no? Algunos expertos manifiestan de que si a esta fotografía lo inclinamos un poquito, da la imagen del rostro de una persona, ¿sí? Pero bueno, directamente podemos atribuir que estas construcciones fueron las más emblemáticas que los incas nos dejaron, ¿no? De igual manera, pues tenemos una imagen en donde podemos detallar la representación del Zapa Inca, es decir, del líder absoluto que tenían los incas, ¿no? Muy bien, características. ¿Quiénes eran los incas? Me ayuda, por favor, el señor o la señorita. Muy bien. Me ayuda, por favor. Regáleme un segundito. Me ayuda, por favor. Acá está, muy bien. Me ayuda, por favor, la señorita Amparo Natividad. ¿Estamos ahí? Buenas noches, Lice. Buenas noches. A ver, ahí, ya le leo un ratito que estoy en el teléfono. Dice, buenas noches. A ver, ¿quiénes eran los incas? Los incas fueron una civilización que se asentó en Sudamérica desde el siglo em, 13. die- 13 hasta la llegada de Francisco Pizarra en el siglo creo que 16. 16. Esta cultura tuvo su principal asentamiento en Cusco, pero se extendió a través de un gran territorio, llegando a tener 10 millones de habitantes y un propio idioma, el quichua. Los incas fueron una de las grandes civilizaciones a nivel mundial, con características propias de organización social, política, idioma, religión, arte, arquitectura y economía. Además, influyeron considerablemente sobre las culturas actuales de la región. Gracias, Liz. Muy bien, señorita 10, muchísimas gracias. Ahora, prácticamente, ¿no? Podemos atribuir que los incas tuvieron un gran crecimiento en el siglo XIII, ¿no? Y obviamente, pues, lograron perdurar hasta el siglo XVI, justamente a la llegada de Francisco Pizarro,
¿no? Como ustedes saben, fue el español que en este caso derrotó a esta gran civilización. Además de ello, prácticamente su asentamiento estaba en Cusco, es decir, en el país de Perú, ¿no? También podemos establecer que llegó a tener un territorio sumamente grande, pasando directamente por algunos territorios o países que conocemos en la actualidad, y además de ello, la población sobrepasaba los 10 millones de habitantes, es decir, era un territorio sumamente grande y la cantidad de personas, pues, también lo era, ¿no? Logramos evidenciar, sí, que el idioma que ellos manejaban prácticamente era el quechua en general, ¿no? También podemos determinar que gozaron de su propia política, de su propia religión, de la arquitectura, de la economía y sobre todo directamente manejaban lo que es unas herramientas o el ejército grande que tenían los incas para derrotar a territorios o a civilizaciones pequeñas, ¿no? Recordemos que los incas también eran una sociedad esclavista, es decir, que prácticamente las personas que eran prisioneros de guerra pasaban a ser esclavizadas, ¿no? Muy bien, nos vamos a la ubicación. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. Regáleme un segundito. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Ana Andrea Aguais? ¿Estamos ahí? Sí, buenas noches. Buenas noches. Ya, la ubicación, la cultura indica, la cultura inca se encontraba alrededor de lo que era una principal ciudad, Cusco, en la ciudad, en la actual Perú, y se extendía hasta el sur de la actual Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, y aparte del norte de Argentina y Chile, con una extensión total mayor a 4.000 kilómetros cuadrados. Las ciudades más importantes de la civilización inca fueron Cusco, capital del imperio inca, Kenco, Sayaguamán, Tipón, Machu Picchu y Ollantaytambo. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias, 10. Ahora, la ubicación, ¿no? Se encontraba directamente su capital en la ciudad de Cusco, en el actual Perú, ¿sí? También podemos evidenciar que su territorio se extendía en países como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y la parte norte de Argentina y Chile, ¿no? Tomando una extensión territorial de 4.000 kilómetros cuadrados. Y las ciudades más importantes eran Inca, Queco, Sacsayhuamán, Tipón, Machu Picchu, Ollantaytambo. Miren, por ejemplo, en estas imágenes, desde la parte de aquí, ¿sí? Todo esto era el territorio de los incas, ¿ok? Era una extensión sumamente grande. Y a este territorio, pues los incas lo bautizaron con el nombre de el Tahuantinsuyo, ¿no? Un territorio sumamente grande, sumamente extenso. Ahora, vamos directamente a determinar las características principales. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Berta Oña? ¿Estamos ahí? Buenas noches, profesor. ¿Cómo le va? Bendiciones. Buenas noches. ¿Cómo está? Saludos desde Buenas Guayaquil. noches. ¿Cómo está? Un gustazo saludarle. Muy buenas noches. Señorita Berta Oña, ¿estamos ahí? ¿No? ¿No estamos? Listo, muy bien. Sin nota. Señor Clever Munay, por favor, ¿estamos ahí? Buenas noches, Lice. Buenas noches, por Disculpe, favor. ¿cuál es la pregunta, profesor? Que me ayuden en la lectura, pero ya me va a ayudar el señor Muñay, por favor. Después me ayuda usted. Señor A ver. Clever. Sí, muy bien.
Sí, señor Clever, parece que tenemos problemas en la conexión. A ver, regáleme un segundito acá. Creo que soy yo. A ver, ¿me ayuda por favor el señor Jorge, por favor? Jorge Guillermo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Características en las principales características de la cultura inca podemos descartar que eran politeístas, es decir, creían en varios dioses, como en el dios del sol, la luna y algunos fenómenos naturales. Eran esclavistas, utilizaban la mano de obra humana, impuesta por la fuerza, de quienes eran prisioneros de guerra al servicio del Estado. Su economía se basaba en la agricultura, aunque desarrollaron también la ganadería. Su principal gobernante era el Inca o Zapa Inca, monarca absoluto. Monarca absoluto. Muy bien, señor. 10, muchísimas gracias. Ahora, dentro de las características importantes, ¿no? Muy bien, eran politeístas, es decir, adoraban a diferentes dioses, ¿no? También eran representados con lo que son los fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, para los incas, ¿con qué nombre conocían al sol? Inti. Con el nombre de Inti. Muy bien. Luna. ¿Con qué nombre conocían los incas a la luna? Diez en este momento, si no tarea. Mamá Chilla. Mamá Quilla, muy bien, excelente. ¿Y a la tierra, con qué nombre la conocen? Pachamama. 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 El nombre de Pachamama. Excelente. Ahora, Pachamama. cada dios Pachamama. o cada representación directamente, ¿no? Destacaban lo que son los fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Si bien es cierto, cada uno de estos dioses obviamente eran representados en sus templos, ¿no? También podemos establecer de que era una sociedad esclavista. De igual manera, su economía se basaba en la agricultura y también desarrollaron lo que es la ganadería, ¿no? En animales como la alpaca. ¿Cuál es el animal que también sabían utilizar los incas, además de la alpaca? ¿Cuál será? La llama. Llama, muy bien. Entonces, esos animales eran utilizados como animales de carga, ¿no? Excelente. Y el principal gobernante era el Inca o el Zapa Inca, que prácticamente era el monarca absoluto y lo consideraban como un dios en la tierra, ¿no? Ahora, vamos a determinar directamente sus avances tecnológicos. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Cristian? Por favor. Dicen, noches. Buenas noches. Le ubicaron en la región del actual Perú y sus alrededores. Su imperio se comunicaba por extensas rutas a lo largo y ancho de sus territorios. Poseía un ejército grande y de fuerte, con armas, estrategias y tecnología avanzada para la época. Tenía una amplia actividad artística, practicaban la arquitectura, cultura, cerámica, pintura, orfebrería, platería, textilería, música, danza y literatura. Muy bien, excelente. 10, muchísimas gracias. Ahora,
Si bien es cierto, nosotros podemos establecer, ¿no?, que dentro de las características más importantes detallan directamente lo que es el trabajo en la escultura, cerámica, pintura, platería, música, danza, literatura, pero sobre todo directamente en la comunicación que tenían dentro de un extenso territorio, ¿no? Prácticamente aquí tenemos a un representante que corría grandes kilómetros llevando directamente la información del Sapa Inca. ¿Cómo se conocía a las personas que corrían territorios y obviamente llevando la información de la autoridad? El chasqui. Los chasquis. Los los chasquis. chasquis. Muy bien. Los chasquis que obviamente pues corrían kilómetros por llevar la información y abarcar todo el territorio, ¿no? Los chasquis directamente corrían 5, 10 kilómetros y obviamente pues llevando la información, ya que su condición física era muy buena. Por ejemplo, nosotros, ¿cuántos kilómetros avanzamos a correr sin descansar? 10 cas. ¿Serán los 10? Hasta unos 5. Yo corro 10K 10 cada 15 kilómetros. días. Ya, muy bien, 10K. excelente. 15K. Ok, muy bien. Si tenemos los 10, 15K, excelente. Tenemos una buena condición física, ¿no? Sin embargo, en comparación de aquellos chasquis, la situación era sumamente complicada, ¿no? El camino también era bastante difícil y a pesar de ello, prácticamente llevaban toda la información. Ahora, la organización social y política estaba directamente dividida en diferentes etapas. La primera, la familia real. Aquí directamente se encontraba lo que es el soberano, el llamado Inca, de igual manera se encontraban lo que son los chamanes más importantes y también destacaban lo que son su esposa y los hijos que directamente tenía, ¿no? También podemos identificar lo que es la nobleza, que estaban funcionarios del Estado, sacerdotes, familias, los curacas, que también podemos encontrar que funcionaban como jueces, consejeros, y el pueblo, en donde prácticamente podemos encontrar, ¿no?, artesanos, pescadores, sirvientes de los incas, y la servidumbre, que obviamente pues eran los esclavos o prisioneros de guerra. Miren, por ejemplo, acá, esta era la manera como se vestían directamente los incas y además de ello directamente las herramientas que ellos utilizaban, ¿no? Y dentro de la organización política detallaba directamente al Inca como soberano, es decir, él directamente ostentaba todos los poderes religiosos, territoriales, y prácticamente lo consideraban pues un dios en la tierra, ¿no? Además de eso, el cargo era hereditario, es decir, iba de generación en generación, ¿no? Y obviamente, pues dentro de todos los hijos que tenía el Inca, prácticamente se les tomaba una serie de pruebas y al vencedor de todos los hijos, prácticamente se lo consideraba pues como el sucesor, ¿no? También tenemos a Lauki, que era el heredero del trono, y el Consejo Imperial que asesoraba y aconsejaba al monarca, ¿sí? Dice, Sí, dígame, por favor. le hice una pregunta. En la vestimenta, ¿cómo hacían ellos? ¿Ellos mismos la fabricaban, este tipo de vestimenta? ¿Esos colores eran así bien llamativos? Excelente, muy bien. Todas las actividades, en este caso la vestimenta, ellos mismos pues las fabricaban, ¿no? Ahora, las formas o las telas directamente que adquirían generalmente lo hacían de los animales, ¿no? Y miren, para aquellos años tener esa gran habilidad de confeccionar lo que son este tipo de vestimentas, ¿no? Era sumamente complicado. Además de ello, podemos establecer, miren, en la imagen de acá, cómo decoraban directamente al monarca, es decir, al Sapa Inca, ¿no? Obviamente, pues lo decoraban con las piedras preciosas. Ahora, también podemos identificar otro grupo importante de la política de los incas, los Apunich, que eran los gobernadores regionales del Inca, los Tucuricuy, que eran los supervisores del gobierno, los curacas, en este caso, que eran jefes de las comunidades que respondían al Inca, ¿no? El imperio estaba dividido en 4 suyos y que obviamente, pues, se correspondían en nombre de provincias, o amanis que se le conocía,
y obviamente estaban controlados por estos representantes, ¿no? Todo el territorio, en este caso, que tuvo el Imperio Inca, se lo conoció como el nombre del Tahuantinsuyo, ¿sí? Que era el territorio más grande que ellos tenían, y además de eso, los incas directamente establecieron lo que son sus parámetros religiosos en base al territorio donde ellos se encontraban, ¿no? Por ende, directamente en las constantes luchas que ellos tuvieron con pequeñas civilizaciones, iba creciendo su territorio y además de ello, colocando autoridades, ¿no? Ahora nos vamos directamente a su religión. ¿Me ayuda, por favor, el señor Tito Demetrio? ¿Estamos ahí? Señor Tito, ¿no? Muy bien, sin nota. Buenas Sí, sí, noches. estamos ahí. Sí, buenas noches. Sí, a ver, un segundito que salió una... Un Listo, muy bien. segundito, un segundito. Ya, a ver. Dice, los incas eran politeístas, creían en varios dioses, predominando su creencia en el dios sol llamado Inti, pero también adoraban a otras divinidades, tales como la diosa de la tierra, Pachamama, o el dios del rayo, Yapa, el dios o de Máximo o creador, se llamaba Viratocha. A su vez, veneraban mucho elementos naturales como montañas, ríos, creían en la existencia de los tres mundos, el superior, el medio y el inferior. La cabeza de la religión era el sumo sacerdote, llamado William. Perdón, que entró ahí un mensaje de que alguien está escribiendo. Una máquina presidía la ceremonia. Wiyaki, Uma, quien presidía las ceremonias, aconsejaba al Inca y se encargaba de las funciones religiosas de la civilización. Lo que pasa es que Muy las letras bien. están pequeñitas, Sí, no se preocupe. estimado Listo, profesor, muy y bien. discúlpeme que... Sí, no se preocupe, mi estimado, ¿ya? No se preocupe, aquí estamos para ayudarnos. 10, muchísimas gracias. Ahora, la religión, ¿no? Aquí directamente podemos establecer, ¿sí? Que para cada fenómeno natural tenía directamente una consideración especial, ¿no? Es decir, tenía un nombre representativo. El Inti, que lo representaba el sol. Ahora, cuando yo digo Inti Raimi, ¿qué significa ese término? Fiesta del La sol. fiesta del sol, la fiesta del La sol. fiesta del sol. La fiesta del sol. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, también podemos identificar en este caso, ¿no? Lo que son representaciones como la diosa de la tierra, Pachamama, dios del rayo, Iliapa, y el dios más importante o el creador de todos se le conoció como Viracocha, ¿no? Los incas creían en tres mundos importantes, el superior, el medio y el inferior, ¿no? Además de eso, el sacerdote Willak Uma prácticamente era el responsable de todas estas ceremonias, ¿no? Y obviamente, pues, para sus dioses. Siguiente presentación, me ayuda por favor el señor Jorge Miguel. Dioses incas. Los principales dioses de la cultura inca eran los siguientes. Nombre, función. Viracocha, dios creador y supremo. Inti, dios del sol. Pachamama, diosa de la naturaleza y madre tierra. Mamaquilla, diosa de la luna. Mamasara, diosa del maíz y del alimento. Mamacocha, diosa de la feminidad. Illapa,
dios del rayo y la batalla. Hueyur, diosa de las estrellas. Supay, dios de la muerte. Huasicamayuc, dios del hogar. Gracias. Muy bien, excelente, 10, muchísimas gracias. Entonces, miren, en los dioses podemos establecer, ¿no? Viracocha, dios creador y supremo, Inti, dios del sol, Pachamama, diosa de la naturaleza, Mamaquilla, diosa de la luna, Mama Sara, diosa del maíz, Mamacocha, diosa de la feminidad, del Yapa, dios del rayo, Washimuy, dios del hogar. Entonces, prácticamente, todos estos dioses eran representados dentro de sus templos en general, ¿no? Es decir, mantenían pues una devoción muy fuerte a estos dioses, ¿no? Y sobre todo a las obras de arquitectura que ellos directamente empezaron a realizar. Ahora, vamos a determinar cómo fue la economía que tenían los incas. Me ayuda, por favor, la señorita Blanca Monserrat. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Sí. Economía de los incas. A ver, la economía inca se basaba en la agricultura, principalmente de productos como papa, maíz, poroto, zapallos, más quinca, yuca, algodón, cacahuetes, tabaco, coca y frijoles. Asimismo, desarrollaron la ganadería de camellitos. Así creo que es. Sudamericanos, tales como la llama y la alpaza. El Estado es quien dirigía la economía. Esta era dueña de la tierra, que la reparían para el trabajo según el número de personas en cada comunidad. Y a su vez, el Estado inca implementaba un estricto esquema de control que tributaba a las personas y no a la producción, por lo cual tenía muy controlado todos los aspectos demográficos y de crecimiento poblacional. Gracias, licenciado. Muy bien, muchísimas gracias, 10. Ahora, la economía, ¿no? Prácticamente se basaba en actividades como la agricultura, ¿no? En este caso cultivaban productos como las papas, el maíz, porotos, zapallos, quinoa, yuca, algodón, tabaco, coca, frijoles, es decir, productos que nosotros consumimos también en nuestro territorio, ¿no? Por ejemplo, ¿hemos probado alguna vez la sopita de quinoa? Muy rica. Sí, muy rica. Licenciada. Muy rica la quinoa. Con cuerpo de puerco. Muy bien. La sopita de zapallo. Rica Eh, y en la jugo crema también y la la he pelada, probado. Mucha zapallo. vitamina C. En dulce, no en sopa. Qué rico. Ya, muy bien también. En dulce y ensalada Excelente, he ¿no? probado. En la ensalada también, muy bien. Ensalada Los, rica. los frijoles, pan bueno, de la zapallo. coca no, porque los frijoles son lo más importante. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, ¿no? También podemos evidenciar prácticamente, ¿no? Que los animales que utilizaban de carga prácticamente era la llama y la alpaca, que al día de hoy todavía las tenemos en nuestros territorios, ¿no? Pero sobre todo directamente podemos establecer que los incas tenían un estado sumamente controlado, ¿no? Es decir, controlaban todos los territorios, organizaban directamente a las autoridades, establecieron lo que son parámetros directamente para realizar lo que son las tradiciones, las ceremonias religiosas. Además de ello, prácticamente establecían al Zapa Inca, ¿sí? Como el líder máximo, ¿no? Recordemos que dentro de la historia universal se establece que el último Zapa Inca, en este caso, fue Atahualpa, ¿no?
que de cierta manera el nombre de Atahualpa prácticamente se lo dio en forma de confusión que prácticamente tenían los españoles, porque el nombre original de Atahualpa significaba Atabalipa, ¿sí? Y obviamente representaban lo que es el poder de los incas directamente hacia él, pero la situación fue muy difícil, ya que directamente los españoles, al mando de Francisco Pizarro, en los años, en este caso de 1532-33 aproximadamente, fue el momento en donde él llegó, ¿no? Pero justamente él llegó cuando existía un conflicto muy grande dentro del Tahuantinsuyo, cuando estaban luchando por el poder, en este caso Huáscar y Atahualpa. Huáscar, que prácticamente representaba el señorío o la élite, en este caso de Perú, mientras que Atahualpa representaba de igual manera las autoridades del territorio de acá, ¿no? Y obviamente, pues, los hermanos, en este caso, lucharon directamente por el territorio, ¿sí? Y siendo vencedor, pues, a Atahualpa, ¿no? Captura a toda la familia de Huáscar, lo asesinó, ¿sí? Y eventualmente, cuando en este caso, hablando del imperio, estuvo bastante debilitado, ahí fue el momento, sí, muy buenas noches, aparecieron los españoles, ¿no? Ahora, si bien es cierto, cuando Pizarro capturó a Atahualpa, en este caso directamente lo dio en una trampa, ¿no? Es decir, él quiso directamente conversar con él, y obviamente, pues, los incas accedieron, llamaron directamente a Atahualpa, él los secuestró de esa manera con la finalidad directamente de que entregaran lo que son cuartos gigantescos de oro, ¿no? Como ustedes saben, pues, en la historia, Atahualpa directamente cumplió su promesa, dio cuartos gigantescos, pero Pizarro no lo hizo, ¿no? Y finalmente, pues, terminó asesinándolo. Pero antes de eso, ¿sí? Pizarro bautizó, en este caso, a Atahualpa. ¿Con qué nombre Pizarro lo bautizó? ¿Cuál será el nombre? Y por lo general tienen un sobrenombre, se lo dicen los Panchos. ¿A quiénes decimos Panchos nosotros? Francisco. Francisco. Pizarro. Los que llevan por nombre Francisco. Francisco Pizarro, Los Francisco. Muy bien. Excelente. Entonces, miren, ¿Dónde nació prácticamente, Atahualpa, dicen? Francisco. directamente, sí, perdón. ¿Dónde nació Atahualpa, dicen? En este caso, nació directamente en el territorio de acá de el Ecuador, ¿no? Ahora, si bien es cierto, se establece directamente algunas versiones. Otros directamente mencionan algunos historiadores que nació entre directamente Ecuador y Perú, y otros también establecen que tuvo pues una condición bastante similar entre el territorio también de Bolivia en general, ¿no? Pero recordemos que todos los hijos, en este caso que tenía el Zapa Inca, sí, prácticamente eran organizados de todos los territorios, de todas sus esposas en este caso, y de ahí eran sometidos a una prueba, ¿sí? Y el hijo, en este caso, que pasaba todas las pruebas, a él directamente lo volvían un sucesor, ¿no? Ahora, aquí también detallan algunas características. Si recordamos o hemos escuchado de Rumiñahui. Sí. 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 ¿Quién era Sí, Rumiñahui? licenciada. Rumiñahui nació en el cantón Píllaro, provincia del Tungurahua, mi licenciada. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más era Rumiñahui? ¿Quién era él? Era un guerrero indígena. Un general. ¿Quién fue Rumiñahui? Ya, muy Era bien. un guerrero indígena. Él era un guerrero indígena que protegió el oro metiendo en los yanganatis, mi licenciado. Muy bien, excelente. Conocemos esa historia. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos establecer que el Zapa Inca como tal tenía diferentes concubinas. Aquí detallamos que Rumiñahui, que el término significa cara de piedra, ¿no? Es un término que por lo general se le atribuía directamente que apareció, en este caso, por el ejército en general, ¿no? Que tenían los incas.
Sin embargo, el nombre materno, el nombre de pila que se le conoce, era Ati II Pillaguazo. Eso significa el segundo hijo de el sol. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa acá? A pesar de que Rumiñahui era el hermano mayor en términos generales de Atahualpa, él no pudo acceder al poder. ¿Por qué? Porque prácticamente él era hijo de una concubina del Inca. Es decir, no era de la élite en general, ¿sí? Por ende, él no logró directamente acceder al poder. Y en este caso fue muy diferente con Atahualpa, ¿no? Obviamente trató de llegar al poder, existió lo que es el conflicto, lucharon los hermanos, Atahualpa fue derrotado, Huáscar fue derrotado, Atahualpa directamente estaba, en este caso, reorganizando el imperio, llegaron los españoles, atraparon a Atahualpa, y después directamente comenzaron con el proceso de conquista, ¿no? Una situación bastante fuerte fue, ya que con la llegada de los españoles, Pizarro directamente no lograba identificar de dónde eran los indígenas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando tuvo el contacto entre Pizarro y Atahualpa, Pizarro le indicó la Biblia a Atahualpa, ¿sí? Atahualpa no podía leer y obviamente pues no podía interpretar lo que decía la Biblia y lo lanzó al piso. Entonces directamente los españoles, que para aquella época eran muy religiosos, prácticamente atribuyeron eso como blasfemia, como el peor de los castigos y por ende directamente atraparon a Atahualpa, ¿no? Ahora, dentro de la Biblia nos hablan tal vez de los indígenas. No. No creo. ¿Sí o Licen. no? No. No, listen. No. No, no Muy bien. La Dentro de Biblia la menciona pueblos indígenas. No he leído Ya, yo muy bien. que hable de los indígenas. Ahora, siguiente Solo pregunta. pueblos ¿En la indígenas. Biblia nos habla de los afrodescendientes? Sí. No, Licen. hablan. No No, todavía. ¿Ya? licenciado, no habla de ¿Sí los o afros no? porque él era Rumiñahui, No, era no, Licen. él era indígena, mi licenciado, él era indígena, él nació de familia indígena Ya, muy bien. y Bueno, los acá afros son otros. eso, muy bien. Los indígenas y los afrodescendientes prácticamente nos referimos a la población negra, ¿no? Ahora, tanto los indígenas como los afrodescendientes no estaban dentro de la Biblia. Por ende, cuando cuando Pizarro directamente buscó una explicación lógica de quiénes eran ellos, prácticamente no logró encontrar. Y por ende, él pensaba que los incas, en este caso, eran animales, por ende, pues, fueron tratados de las peores maneras, ¿no? Y obviamente todo finalizó, en este caso, cuando Pizarro capturó a Atahualpa, ahí directamente empezaron el proceso de conquista, cuando los españoles por lo general solamente eran 300 aproximadamente, ¿no? La población de los incas superaban los millones, pero directamente perdieron en este caso por el miedo más que por la fuerza, ¿no? Ya que en este caso los indígenas en su vida habían visto un caballo, en su vida habían visto lo que el armamento que tenían los españoles, el sonido que producía, las armas, herramientas, y por ende, pues, para los españoles fue más fácil, en este caso, derrotar a los incas, ¿no? Además de eso, directamente los españoles fueron apoyados por otra de las culturas grandes que existieron dentro de América del Sur, ¿no? Una de esas culturas eran los cañaris, ¿sí? Prácticamente los cañaris también fueron derrotados por los incas y ellos guardaban un resentimiento muy fuerte hacia ellos. En ese caso, cuando llegaron los españoles, pensaron que apoyándose a ellos, derrotarían a los incas y obviamente obtendrían su libertad. Situación que no fue así y que obviamente también fueron esclavizados por los españoles como tal, ¿no? Ahora, vamos a revisar un pequeño taller que tenemos aquí en la página 28 de nuestra guía, ¿no? Bien, hasta el tiempito que nos den, hasta un minutito más que tenemos, ¿no? El taller nos dice, de acuerdo a la imagen, seleccione la civilización a la que corresponda, ¿no? La familia real, la nobleza, curaca, pueblo, servidumbre.
De las opciones A, civilización maya, civilización azteca, inca o la griega, ¿cuál es la respuesta? La civilización Inca. Civilización La Inca. Inca. Muy bien. La civilización inca, muy bien. 2. Marque con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, según correspondan. Primera afirmación, la cultura inca se encontraba alrededor de lo que era su principal ciudad, Cusco, en el actual Perú. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, verdadero. Y la última, poseía un ejército débil con armas y estrategias y tecnologías atrasadas para la época. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Listo. Falso. Falsa. Falso. Muy bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, ¿sí? Por el tema del tiempito. Bien, de mi parte, chicos, no se olvide, por favor, revisar la plataforma, que también van a tener actividades, no solamente de mi materia, sino de todas las materias, ¿sí? De mi parte, un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos encontramos en la siguiente clase, ¿sí? Cuídense mucho. Muchas gracias. 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 Gracias a todos.